de responder esas preguntas que ustedes han planteado, que ya compartieron en el inicio y que por tanto no voy a repetir, sobre todo por cuestiones de tiempo. Vamos a centrarnos en el quehacer, en las dimensiones. Sí quiero precisar que estoy en la presentación utilizando unos colores que tienen que ver con dimensiones y que lo quiero dejar claro desde el inicio porque van a estar presentes en toda la intervención. Está el color verde para la dimensión epistemológica, está el color azul para la dimensión pedagógica, está el color naranja para la dimensión metodológica, está el color morado para la dimensión ético, político, ideológica, y está el color fucsia para la dimensión estética. Entonces, hecha esa precisión inicial, pues voy a arrancar con la presentación en un contexto desafiante, altamente desafiante. El primer punto que voy a trabajar es el contexto. Creo que la primera respuesta al porqué de todas las preguntas que ustedes hacen, ¿por qué esa dimensión? Por el contexto en el que estamos. Una realidad multicolor, una América Latina que es un mosaico de diferencias permeada por el neoliberalismo, la globalización y la degradación de lo social. Estamos en situación de covidianidad desde marzo de este año a nivel mundial y eso nos ha implicado entrar en crisis, en shock, en exacerbar o hacer visibles las inequidades y las brechas. Entramos en situación de teletrabajo, de telestudio, clases virtuales, en las cuales si no tenemos condiciones y conectividad, como es buena parte de nuestros casos, se afianzan los procesos de exclusión. También evidenciamos la precariedad en la convivencia, todas sus incidencias en la violencia familiar y en los feminicidios. Y para el caso muy de Colombia, tristemente, corrupción, autoritarismo, polarización, estigmatización, masacres. Y las imágenes nos muestran un poco todo lo que sucede en Colombia, pero nosotros mirando a la vecindad, con toda esta situación que es un poco esquizofrénica. Entonces, ¿por qué trabajar estas dimensiones? Porque hay que apostar por aportar a construir esperanza crítica sobre el miedo. También ubico el contexto de la educación superior desde el cual estamos haciendo la reflexión y que tiene a nivel externo unas políticas de educación superior que lo rigen, unos avances de la ciencia, la cultura y la investigación, el mundo del empleo, el mundo de las políticas sociales y ya a nivel interno estudiantes, docentes, el currículum, la investigación, la proyección social y ubico en el corazón la docencia y el docente. Y los ubico en fucsia, porque cuando hablo de la dimensión estética estoy hablando de la dimensión de sentido y de significación de ejercer la docencia universitaria. Y en ese ámbito entonces estamos justamente en el ejercicio de pensar las reformas académicas, en que corresponden en un entorno en que se definen las prioridades desde el mercado, desde el Estado, desde las comunidades internacionales, y eso implica la tecnificación de los procesos, la segmentación, y se va configurando subjetividades de docentes gestores y estudiantes consumidores. Y eso nos implica muchos desafíos en lo ético-político que tienen que ver con entender la educación como bien público fundamentada para el buen vivir y la transformación social. Avanzando en la caracterización del contexto de la educación superior con base en el texto Dependencia académica y profesionalización en el sur, ubicamos todo el escenario del capitalismo cognitivo, de la dependencia académica, de las exigencias de pertinencia para la educación superior, de las políticas y reformas de construcción colectiva de la calidad y la acreditación. Entiendo que en Colombia sí y en Argentina no, ya Alfredo nos contará al respecto. Las exigencias de crecimiento en la oferta, cobertura y masificación, el ingreso y la movilidad de estudiantes, el alto costo para investigar y el desplazamiento cada vez mayor de la investigación a los niveles de posgrado, que afecta seriamente la formación en trabajo social.
Entonces, trabajado el contexto, entró a un segundo punto que tiene que ver con la reconfiguración ética del trabajo social. Me inspiro inicialmente en Nidia Aldwin, que nos planteaba en 1998 construir identidades positivas en trabajo social, mediadas por el reconocimiento histórico, por la construcción de conocimientos, por la consolidación de autonomía y co-construir positivamente estas identidades. Nora Akin nos plantea la idea de la autonomía intelectual en trabajo social. Silvana Martínez y Juan Agüero la idea de historiografiar el trabajo social y hacen énfasis en las organizaciones como campo de protagonismos y de liderazgos. Creo que en Colombia esto hoy es urgente e inminente por las situaciones que estamos viviendo, que son coyunturales pero expresan estructuralmente el etos individualista de la formación permeado por el capitalismo. Me refiero a la situación de las relaciones FEX, CONEX, ALAIDS, que no voy a redundar más, pero tienen que ver con los grandes desafíos ético-políticos que tenemos de insertar toda la reflexión y acción gremial en el trabajo social, incidir en construir sujetos sociales y subjetividades. También cuando hablamos de la reconfiguración ética me parece importante hacer referencia a la ética aplicada y a la ética de las profesiones, y en el campo hay muchos elementos de la ética aplicada que no puedo entrar en detalle, pero ubicaría dos componentes o dos campos, la ética del cuidado y la ética del riesgo, y las 10 capacidades humanas centrales que plantea Martha Nussbaum, un poco como alternativa ética a lo que significa la formación por competencias. Ya en un tercer momento hablo de la reconfiguración epistemológica del trabajo social. Y aquí me apalanco en Nora Akin cuando plantea construir nuevas teorías para comprender lo social, y en varios de sus escritos nos habla como de momentos del trabajo social en su desarrollo, y plantea que hubo momentos del hacer, hubo momentos de pensar el hacer, hubo momentos de hacer, pensar lo que hacemos, y hoy es el momento de saber lo que pensamos. También nos ubica, nos invita a construir razones que no sean dogmáticas ni prescriptivas, que sean permeables a la crítica, que sean activas, creativas, fiables y argumentadas. Y ahí ubico la intervención, que es un eje de la discusión de hoy, como concepto y práctica fundacional clave de nuestras identidades. Y aquí traigo a colación la asamblea del CONES 2010, en la que, un encuentro de formación CONES 2010, en que se opta por defender, con todos los cuestionamientos que hay, el concepto de intervención profesional, dada la especificidad histórica y la proliferación de profesiones que están entrando en la formación, en la intervención. En ese momento, estoy hablando del 2010. Se ubicó una línea del tiempo del trabajo social al servicio social, del 25 al 60, la reconceptualización con sus énfasis político-ideológico, la por-reconceptualización, y ahí hablo de resignificación, y las dejo ambas un poco en el plano de la razón, y la reconfiguración del trabajo social. Y ya ubico entonces, pues con toda esa explosión de saberes, conocimientos, investigaciones, tendencias que estamos viviendo. Y ubico la intervención como forma de acción social consciente y deliberada en que integramos supuestos ideológicos políticos en las fundamentaciones, nos apoyamos en teorías y conocimientos y para el desarrollo de resultados. Implica procesos, conocer problemáticas, situaciones, circunstancias, realidades subjetivas que han sido construidas y que estamos construyendo y afectando, y un ejercicio profesional que ejerza un saber hacer especializado. Comprender el trabajo social implica estudiar sus conceptualizaciones, desarrollos y perspectivas, y también ahí su tradición y su innovación. No nos podemos quedar en el esnovismo, creo yo. Volver la profesión objeto de conocimiento, desarrollar acercamientos sistemáticos a la intervención y reconstruir los aportes que se han hecho a la construcción disciplinar del trabajo social. Y ubico ahí para el caso de Colombia algunas discusiones que se han dado, que se materializaron en el Congreso Nacional de Trabajo Social, ahorita se me olvida cuál, que fueron publicadas en la revista Prospectiva, y los diálogos de estos conceptos que hemos venido
construyendo en el país. También ubico, no voy a desarrollar el esquema, la idea de comprender holísticamente el trabajo social desde diferentes perspectivas y desde diferentes conceptos que de alguna manera hemos venido discutiendo y desarrollando, y lo que vemos en el esquema es que están los conceptos metodológicos, pedagógicos, éticos, ideológicos, políticos, que indica un poco la complejidad de lo que es abordar ese trabajo social. Me parece importante destacar estas categorías para analizar perspectivas teóricas en trabajo social, lo cual significa asumir la formación epistemológica, comprender las teorías, las perspectivas teóricas, los enfoques desde sus contextos, desde sus conceptualizaciones, desde sus postulados, desde sus propuestas metodológicas, desde sus tendencias, desde sus criterios de verdad o de legitimidad, y aquí ya no estamos hablando de validez, y también, por supuesto, desde sus críticas. Me parece que este esquema nos ayuda a aproximar, que no es un esquema, es una propuesta de análisis y de comprensión, nos ayuda a hacer un abordaje de la formación epistemológica en trabajo social. Toda conceptualización se basa en compromisos filosóficos, lo dice Emanuel Wallerstein. Y entonces también ubico los diferentes tipos de conocimientos que debemos aprender a integrar y a usar en trabajo social. Conocimientos políticos asociados a la historia, a la cuestión social, al poder, a la política social, a las áreas, campos, trabajo y demanda. Los conocimientos éticos asociados a las intencionalidades de o en trabajo social, a sus principios, valores y dilemas, a sus conocimientos ontológicos asociados a la definición de trabajo social, formación e identidad, concepciones de sujetos, y a todos los otros conocimientos que el tiempo no me da la opción de desarrollar, pero que todos conocemos. Enfatizo en los tres que están planteados para la presentación. Y entonces considero que Lorena Molina nos aporta ideas para afianzar estos elementos de la fundamentación de lo que llaman intervención fundamentada. Ella nos habla de la densidad teórico-metodológica y de la competencia técnica, de forjarnos en el pensamiento histórico dialéctico del materialismo histórico, de discutir de manera crítica la práctica, de construir pedagogías para forjar pensamiento y acción, crítica con intencionalidad en horizonte de derechos humanos, y el movimiento dialéctico de la teoría práctica como base de la formación metodológica y de los procesos metodológicos en trabajo social. Y ante una pregunta que le hacían en el seminario latinoamericano de Mazatlán, ¿cuál era el papel del marxismo en ese proceso? Ella decía, no solo del marxismo, pero tampoco sin él. Ya en la reconfiguración metodológica, que no me voy a detener mucho, digamos un poco la vigilancia epistemológica, mirar cómo los procesos metodológicos se articulan a intencionalidades y a concepciones en las cuales es necesario tener en cuenta las subjetividades de diversos actores sociales y construir mediaciones que implican pensar, proyectar y hacer, y la idea de construir propuestas metodológicas que hemos desarrollado en algunos textos para trascender la visión instrumental de contenidos, procesos y estrategias. Lo cual significa integrar procesos de investigación social en la perspectiva epistemológica del conocimiento cualitativo, de acción social, en la perspectiva metodológica de procesos de investigación-acción colectiva, de proyectos sociales participativos, y en la perspectiva de transformación social con horizonte ético asociado a las opciones, actitudes y valores autorreflexivos. Ya hablo entonces de la construcción de las apuestas, y considero como apuestas construir convergencias entre contextos, desde nuestras condiciones históricas, políticas y sociales, desde los procesos, desde las ciencias sociales y los desarrollos específicos del trabajo social para construir interpretaciones, desde los sujetos, desde nuestras prácticas y protagonistas, configurar identidades positivas y, obviamente, la sistematización. También vincular los fundamentos del trabajo social asociados a conocer participativamente, a problematizar, a reflexionar, a escribir, desde las opciones asociadas a la acción coherente que desarrollemos,
a la interacción democrática en horizonte de derechos humanos y a los procesos asociados a la intervención estratégica, proactiva y propositiva que tiene que ver con la construcción de proyectos ético-políticos colectivos. Y esto significa una comprensión compleja y multidimensional, en múltiples dimensiones que no voy a desarrollar, pero sí me parece importante visualizar la dimensión histórico-contextual, la dimensión ético-política ideológica, la dimensión epistemológica y metodológica. Obviamente, si estamos en formación, la dimensión pedagógica, y ubico dos dimensiones nuevas. La dimensión ecológica, que me parece fundamental hoy para la sostenibilidad de la vida misma. Creo que el COVID es un poco un indicador de la exigencia que tenemos de desarrollar esa dimensión, y la dimensión estética, que la ubico en el centro como el corazón que nos permite construir las articulaciones que tenemos, las articulaciones, los tejidos y las apuestas de construcción. Saúl Carr nos plantea que las ciencias sociales permiten comprender el trabajo social y a la vez oscurecen su comprensión, y que las prácticas unen lo que las ciencias separan. También nos habla de éticas en plural y nos invita desde esas éticas en plural a descubrir contradicciones, a desnaturalizar supuestos, a atenuar los niveles de sufrimiento y de frustración en los procesos de trabajo, a favorecer mayores posibilidades de autonomía profesional, de decisión, posicionamiento, riesgo, apuestas, a asumir, inspirar, arriesgar desde la historia situada como responsabilidad ética de un sujeto en carne viva. Esto lo ubica en el texto Ética del Riesgo, y lo de carne viva lo tomo en fucsia porque estoy planteando que la dimensión estética debe volverse nuclear en estos procesos. Y entro así ya al último punto, que tiene que ver con la formación, la dimensión pedagógica. Y hablo de propuestas, de aportar a aprender y entender el aprendizaje como una experiencia vital radicalmente humana. Y al ser experiencia vital y radicalmente humana, afianzo lo de la dimensión estética. Hablar de formación integral, subjetivamente aprendemos e integramos desde el ser y desde nuestras historias, puesto que el mejor instrumental de la intervención somos nosotros mismos. Y esto nos implica entonces integrar contextos, participantes, acompañantes. La dimensión cognitiva en el plano del conocimiento, la dimensión técnico-efectiva en el plano didáctico-metodológico de afianzar haceres, capacidades, pudiéramos decir también, y la dimensión ético-afectiva, que tiene que ver con la vivencia de las experiencias en los procesos de formación, de manera procesual, considerando las actitudes, los sentimientos, las pasiones, para aprender realmente de manera significativa. Y ubico entonces o propongo rápidamente integrar pedagogías o perspectivas pedagógicas humanistas, críticas y constructivistas. Las humanistas ubicadas en la dimensión personal microsocial, las críticas en la dimensión ideológico-política y las constructivistas ubicadas en la dimensión socioeducativa. Las humanistas a nivel axiológico, afectivo y sensitivo, las críticas a nivel estructural macrosocial y las constructivistas a nivel de democracia cognitiva. Las humanistas con ideas fuerza asociadas a generar condiciones para aprender, las críticas con ideas fuerza asociadas a reflexionar críticamente para transformar, las constructivistas con ideas fuerzas asociadas a aprender haciendo, interactuando, construir contextual y procesualmente. Algunos autores, que bueno, no me detengo aquí por el tiempo, algunas mediaciones en las humanistas, la educación no directiva, acompañar aprendizaje significativo, en las críticas, la investigación, acción, construcción colectiva, y en las constructivistas, el desequilibrio cognitivo, el aprendizaje activo y las zonas de desarrollo próximo. Todo eso implica procesos de acompañamiento para llegar a plantear una visión compleja de la didáctica del acompañamiento a la formación integral, en que vamos integrando todos los elementos que yo fui planteando en la presentación.
estudiantes, universidad, docentes, contextos, integrar la visión crítica, el horizonte histórico, filosófico, político, ideológico, las ciencias, los aportes de la cultura, las políticas, vincular las intencionalidades y las subjetividades en los procesos de aprendizaje, trascender la visión instrumental de contenidos, planeación, desarrollo y evaluación, para afianzar a estos horizontes críticos que trasciendan la perspectiva. Yo no oigo contigo. Desafíos epistemológicos, aportar a la reconfiguración. Perdón, profesora Rosa María, nos quedan 5 minutos de la intervención. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Desafíos epistemológicos, aportar a la reconfiguración del trabajo social, sustentos y argumentos. Pedagogías didácticas del trabajo social como campo de conocimiento, acción y transformación. Desafíos pedagógicos y didácticos. Configurar criterios y procesos coherentes académicos de formación. Investigar procesos de formación en trabajo social. Afianzar las relaciones entre formación crítica, investigativa y para la práctica. Formar para nuevos órdenes sociales. Desarrollar la dimensión estética, simbólica para la formación plural de subjetividad, eropedagogía. Didácticas complejas, plurales y convergentes. Desafíos ético-políticos. Aportar lecturas críticas y propositivas en contextos desafiantes. Afianzar a la formación para formular e implementar procesos y políticas sociales, formación de criterios, autonomía responsables y aportar a reparar y sanar y fortalecer la humanidad y lo humano de cada trabajador social. Y desafíos metodológicos, fortalecer intercambios, redes académicas, producción, producir y circular conocimiento, enredarnos. Cierro con 2 citas, una de Miguel Zabalza, autor español que hizo una colección sobre universidad, Narcea Universitaria, que plantea: nadie espere tener todas las cosas claras antes de comenzar. Una parte fundamental del proceso de realización es estar instalado en ese marco de incertidumbre y de dudas. Algunas se irán aclarando a medida que vayamos avanzando. Otras, pues no, la esencia del trabajo docente es la incertidumbre. Y con Nora Akin, quien nos plantea que hay una autonomía que no tiene límites, la intelectual. Nuestro derecho a producir conocimiento, a tomar la palabra, a hablar de en el espacio público. Ello implica un desafío para las instituciones formadoras de profesionales. Formar fabricantes, no solo practicantes. Formar productores, no solo productos. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias, profesora Rosa María. Consideramos que usted nos deja unas reflexiones muy importantes, que nos permite también reconocer el contexto, como usted bien lo manifestaba, desde esa realidad multicolor, y cómo desde allí se observa con todo lo que nos ha generado, con todo lo que nos ha, producto como de la pandemia, nos ha permitido develar también, es toda la degradación social, toda la situación de crisis, de inequidad, de exclusión, y cómo desde allí también tenemos un lugar como trabajadores sociales. También es importante en la medida que nos va permitiendo a cada uno de los actores participantes, no solamente en el rol de docentes, sino también los estudiantes, sino también todas aquellas personas que nos estamos pensando y viviendo el trabajo social, cómo poder asumirlo desde una esperanza crítica sobre ese miedo, y también pensar desde ese proceso de intervención, el reconfigurar esa ética del trabajo social, desde esos desafíos éticos y políticos que nos conllevan también a un proceso pensado desde lo gremial, y cómo asumirnos como sujetos sociales y desde esas subjetividades que se entrelazan entre ese cuidado, entre las capacidades, entre los riesgos, entre la formación. Es muy interesante reconocer la mirada que se tiene de cómo pensamos el trabajo social, y desde esos procesos de intervención con posturas críticas, activas, viables y argumentadas. También usted hace un reconocimiento que nos permite situarnos en la historia y cómo desde allí se viene asumiendo ese proceso de reconfigurar el trabajo social,
y desde la definición que usted nos plantea de la intervención en trabajo social, cómo lo enmarca y cómo lo engloba en un saber hacer especializado, donde convergen diferentes conceptos, diferentes perspectivas. Consideramos entonces que usted nos deja algunas provocaciones bien importantes sobre cómo problematizar los fundamentos de trabajo social, en el reflexionar, en el conocer participativamente, en el actuar, el escribir, interactuar, por mencionar algunos de ellos, y cómo le da fuerza también a la dimensión estética y a la dimensión ecológica en el entendido de la situación que vivimos y cómo esta pandemia nos está mostrando la importancia de esta dimensión. Usted al final plantea, y es muy clara en el sentido de ubicar como los desafíos en cada una de las dimensiones que usted nos propuso al comienzo, desde la dimensión epistemológica, pedagógica, metodológica, ético-política y estética, y es allí donde deberíamos de continuar pensando como cada uno de los desarrollos que estamos haciendo desde el lugar que tenemos como trabajadores sociales en cada una de las instancias en las cuales nos vemos inmersos, y también cómo fue el pretexto que tuvimos en la organización del debate de pensarnos la formación, de pensar también la asociación gremial y el actuar profesional, y desde allí usted nos deja unas invitaciones como para continuar la reflexión. Entonces agradecemos su intervención y ahora le damos paso al profesor Sergio Quintero para que nos pueda presentar sus apuestas y sus diferentes concepciones frente al quehacer profesional. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos y todas. Primero yo creo que es saludar, agradecer y felicitar este espacio, ¿cierto? Del cual también vengo haciendo parte pues desde su inicio, en tanto que ya lo anunciaban, hago parte de la planta docente, del cuerpo docente de trabajo social en la Universidad de Caldas, ¿cierto? Entonces, agradecer particularmente a esta comisión por la invitación. Entiendo yo que la invitación se me hace un poco por algunas reflexiones que he puesto en el debate al interior de la universidad, de nuestro programa, y por venir acompañando un curso bien interesante que a mí particularmente me gusta mucho, que es el curso de Ética Política y Justicia Social, ¿cierto? Entonces, un poco voy a intentar cumplir con los dos objetivos, y es explicitar algunas ideas desde la forma en que yo comprendo la ética, la política y el quehacer profesional en el contexto en el que se encuentra hoy en día. Y dos, traer pues algunas ideas que se desarrollan en ese curso. Me parece que es interesante poder dialogar al respecto. Y me parece que es un ejercicio osado, ¿cierto? Que es un ejercicio atrevido y bienvenido, plausible, el hecho de poder discutir desde las diferencias, porque si por algo se caracteriza la democracia, no es por tolerar las diferencias, es todo lo contrario. La democracia se caracteriza es por evidenciar, estimular las diferencias, ¿cierto? No cabe a este escenario hacer un planteamiento de cómo surge y se desarrolla la democracia, pero me parece que es claro, y es que la democracia no se caracteriza por soportar al otro, ¿cierto? Por contemplarlo como un existente más, sino por estimular su participación, por ver cómo se generan esas diferencias. Y digo que es osado precisamente por el contexto en el cual estamos hablando, y es el contexto colombiano. Si algo ha caracterizado este país a lo largo de su historia, y en los últimos años se ha radicalizado mucho más eso, es por la negación de la democracia. Entendámosla como garantía de derechos, como participación política o como la contienda por el poder en la dirección de las instituciones, de la vida cotidiana, inclusive de la interacción de las subjetividades y demás. Este país es profundamente antidemocrático, y me parece que el ejercicio de traer análisis, diferentes perspectivas, estimulando las diferencias, es un ejercicio que se realiza desde el programa de trabajo social, nadando a contracorriente de la realidad que tenemos, ¿cierto? Dos características me parece que necesitamos tener presentes cuando hablamos de democracia, y uno es la pluralidad, ya en esos términos de no soportarla, sino de estimularla, y dos es la hegemonía. Y me parece que eso no es dicotómico, que entonces somos plurales o hablamos desde una perspectiva hegemónica. No, me parece que la democracia se caracteriza por eso, por reconocer las diversidades y ponerlas en tensión.
Y el resultado final de la tensión que se da entre esa pluralidad es justamente acuerdos, ¿cierto? Estrategias, horizontes a ser cumplidos, que siempre van a estar caracterizados por perspectivas sobresalientes, que tienen más pesos, que son más aceptadas, que son incorporadas a las instituciones y demás. Y en eso consiste justamente la hegemonía. No la estoy planteando acá como la negación del otro, porque justamente eso sería antidemocrático, sino el reconocimiento, la incorporación del otro, pero en medio de unas relaciones que pueden ser tensionantes o que pueden ser armónicas, pero que siempre se está buscando es en cómo construir un camino, un horizonte trazado, y eso va a estar atravesado siempre por la hegemonía. Entonces me parece muy interesante. ¿Qué pretendo hacer? Vean, solamente en el saludo y la presentación me llevé 4 minutos. ¿Qué pretendo hacer en estos 16 minutos que quedan? Trabajar 2 temas o poner 2 ideas, ¿cierto? Una es la idea sobre la cuestión social, ¿cierto? Me parece que conversar sobre la cuestión social necesariamente nos pone de cara a tener que reflexionar bajo qué condiciones y en qué escenario estamos desarrollando la formación profesional, estamos ejerciendo el trabajo profesional y bajo qué condiciones pretendemos o ya estamos ejecutando procesos de agremiación. Ese es el primer punto, entonces, entender a grandes rasgos qué es eso de la cuestión social y cómo lo podríamos abordar aquí o cómo lo entiendo yo desde el lugar donde me ubico. Y 2, el proyecto ético-político, que no comprende solamente esas 2 dimensiones, en realidad es un proyecto profesional que tiene varias dimensiones, la ética y la política por un lado, lo teórico-metodológico por el otro y lo técnico-instrumental en otro escenario, ¿cierto? Pretendo entonces hacer eso en estos pocos minutos. Juliana, si me colabora compartiendo una imagencita, no voy a compartir más sino una tabla, un poco para evidenciar cómo ha sido el debate de la cuestión social en Colombia, ¿cierto? Con un ejercicio que yo vengo haciendo ya hace varios años y que en él se ha involucrado también el semillero de trabajo social crítico de la Universidad de Caldas, hacemos un seguimiento a varios temas y formas en que se abordan el contenido de las revistas de trabajo social en Colombia, ¿cierto? Entonces, pueden ver ustedes en esta tabla así muy rápidamente 7 revistas: Prospectiva, que es de la Universidad del Valle, la de Trabajo Social de la Pontificia Bolivariana de Medellín, la de Trabajo Social de la de Antioquia, Tendencias y Retos, que ya no existe, aquí está la profesora Rosa María Cifuentes, que durante un buen tiempo coordinó la revista del CONEX, la revista Palobra, que es de la Universidad de Cartagena. Esta no es exclusiva o no tiene el mayor énfasis en trabajo social, sino que es de una facultad de Trabajo Social y Pedagogía. Y la revista Eleutera, pues, que es la revista de trabajo social, bueno, y del departamento y el programa de trabajo social en la Universidad de Caldas, que no es exclusiva de trabajo social, pero que tiene un peso interesante ahí. ¿Qué es lo que pretendemos reflejar aquí? Aquí no hay revistas como La Nacional. El tema de La Nacional es que no aparecen artículos específicos que tengan en su título la expresión cuestión social, ¿cierto? Y no aparecen otras, por ejemplo, Tabula Rasa, que es la del Colegio Mayor de Cundinamarca, porque cada vez por la forma y la dinámica de la revista, la contribución del trabajo social es menor y viene aumentando en las otras áreas del conocimiento, en las otras profesiones y disciplinas. ¿Qué quería yo evidenciar con esto? 2 cosas. 1, el debate sobre la cuestión social en Colombia es muy nuevo, es muy reciente, y 2, todavía es muy precario. Imagínense, este rastreo se hace desde la década de los 70, o bueno, no es que se haga desde la década de los 70, sino que se abordan textos que fueron producidos en esas épocas. El rastreo se hace recientemente, en los últimos años. Pero entonces, si uno rastrea todas las revistas, las más significativas del trabajo social en Colombia, lo que encuentra es que, omitiendo el artículo de la revista del CONEX, que es un artículo de Carlos Montaño, todos los otros artículos que expresan la idea de cuestión social, por lo menos en su título, son de 10 años para acá, son de los últimos 10 años, es decir, es algo hipernovedoso, y ahorita vamos a ver por qué. Y primera característica, entonces, es algo que apenas están haciendo para el trabajo social en Colombia. Y 2, fíjense esto tan interesante, la gran mayoría de la producción, en casi todas las revistas hay solo un artículo, solamente en Palobra y en Eleutera hay 2 artículos en cada una de ellas. Vean, y en la gran mayoría de los casos son autores extranjeros. En esta lista que ustedes ven de autores y de autoras solamente hay 2 colombianos, o una colombiana y un colombiano. Uno es Carlos Mario Ramírez y la otra es Marisol Valencia. Y en realidad Marisol Valencia hizo sus posgrados y vive actualmente inclusive en Brasil. Es decir, lo que uno puede evidenciar es que además de que es muy nuevo,
los autores y las autoras colombianas casi que no hemos entrado en ese debate, ¿cierto? Entonces, dejo ahí un poco la evidencia, entre comillas, la evidencia empírica de las dos afirmaciones, y es muy nuevo y ha sido muy poco abordado. Hasta ahí, Juli, yo creo que quien tenga interés en ver la tabla, después se le puede enviar y demás. Pero entonces, ¿por qué quiero presentar eso? Porque me parece que es central. Yo creo que se puede borrar se puede quitar compartir pantalla, para no distraernos un poco ahí. Entonces, ¿por qué planteo que es importante? Vean, rápidamente, a mí me parece que es trascendente entender eso de la cuestión social y seguramente en medio de la pluralidad, porque esos autores y esas autoras que hay ahí son muy plurales. No hay una perspectiva que esté diciendo esto es la cuestión social, sino que las diferentes perspectivas se están poniendo en confrontación, en debate, en tensiones. ¿Cómo entiendo yo, desde la tradición crítica inspirada en Marx, y desde ahí es de donde yo me ubico, cómo entiendo yo el hecho del surgimiento y desarrollo de la cuestión social? Evidentemente aquí no vamos a hacer un trasegar histórico ni nada, sino solamente enunciar como si fuera un índice, ¿cierto? Donde uno encuentra los puntos que se desarrollarán más adelante. Lo primero es que la cuestión social se desarrolla en el siglo XIX y fundamentalmente en Europa por las características que tiene. Concretamente se desarrolla a mediados del siglo XIX, en el momento en que la clase trabajadora y las clases subalternas, ahorita vamos a ver por qué hago yo un poco esa diferencia de clases trabajadoras y clases subalternas, esas clases trabajadoras y subalternas logran consolidar su proyecto político, ¿cierto? Ya no se ven representadas o no se sienten representadas por los proyectos políticos de otras clases, de otros actores, sino que construyen su proyecto político, lo que en sí hace que se vayan a dar dos tipos de conciencia, un proceso de conciencia de clase en sí, es decir, reconocer las particularidades, las diferencias y potencialidades de su grupo social, del grupo social al que pertenecen, y una conciencia de clase para sí, y ya es el proceso organizativo, la acción concreta que se lleva a cabo para alcanzar mejores condiciones de vida en esa realidad que se tiene, ¿cierto? Entonces me parece que eso es interesante, ubicarlo ahí. No vamos a extendernos, pero me parece que también deberíamos tener en cuenta las particularidades de América Latina, para no concentrarnos entonces en la Europa del siglo XIX, ¿cierto? Sino que me parece interesante entonces ver cómo América Latina también va a vivir un proceso con sus particularidades, pero que es un proceso similar. ¿Y similar en qué sentido? Pues en el sentido de que existen clases y grupos sociales que van a ir particularizando sus intereses, y en la medida que particularizan sus intereses, se organizan y llevan a cabo acciones precisamente para eso, para conquistar derechos, para mejorar condiciones de vida, y eso implica la disputa por las instituciones, las relaciones cotidianas, procesos de formación profesional y demás. Entonces, nosotros ya no es en el siglo XIX, sino en el siglo XX cuando vamos a vivenciar la consolidación del capitalismo en América Latina, ¿cierto? Y esa consolidación del capitalismo se va a dar en términos políticos y económicos, ¿cierto? Y lo que uno puede identificar en la particularidad de América Latina es que es un capitalismo diferente, ¿cierto? Hay una heteronomía, me parece a mí inclusive. ¿Y en qué consiste esa heteronomía? Es que la dependencia del capitalismo de América Latina con respecto al capitalismo central hace que nosotros y nosotras estemos ya ubicados en un lugar específico y claro en esa división internacional del trabajo, lo que conlleva a que nuestros procesos productivos y también nuestros procesos políticos tengan ciertas particularidades, ¿cierto? Me parece a mí que una de las corrientes teóricas filosóficas que más contribuciones ha hecho al respecto de comprender ese escenario de América Latina es la teoría marxista de la dependencia, y hay varios autores, yo mencionaría 2 o 3 como para quienes tengan interés de buscar información. Está Rubí Mauro Marini, está Vania Bambirra, está el mismo Teotonio dos Santos, está Jaime Osorio, pues que para salir un poco también del escenario brasilero y llegar inclusive a la contemporaneidad, me parece que ahí hay aportes muy interesantes. Y en Colombia justamente, siguiendo esas particularidades de América Latina, nosotros vamos a desarrollar una forma de política y de economía muy peculiar, ¿cierto? Yo siempre traigo a referencia a un autor que me acompañó mucho tiempo y también me acompaña, pero pues no con la misma intensidad, que es Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci hace la metáfora del centauro haciendo referencia al Estado. Él dice, el Estado
el Estado moderno se caracteriza por ser temido y amado, ¿cierto? Por tener las leyes y las armas, ¿cierto? Por la coerción o por el consenso, es decir, tiene dos rostros. Y él hace la metáfora con el centauro a decir, es mitad bestia y mitad humano. Nosotros aquí podríamos decir entonces que la mitad humano del Estado se caracteriza justamente por el consenso, por las leyes, por ser amado y no temido y demás, por el desarrollo de la política social y demás. Ya ese lado más bestial se caracterizaría por la violencia, por la truculencia, por todas las formas autocráticas inclusive que ha venido asumiendo el Estado, no solamente en Colombia, sino en buena parte de América Latina. ¿Por qué quiero señalar eso entonces? Porque si entendemos la cuestión social como la forma en que se desarrolla la política en un escenario determinado, y el Estado, que es un ente central en el desarrollo de la política, en el caso colombiano ha desarrollado más su lado bestial y no tanto su lado humano, es decir, más la violencia y menos el consenso, ¿cierto? Si entendemos entonces eso, lo que estamos diciendo es que estamos en una situación de la cuestión social que no es atendida por el Estado, dando respuesta a través de vías democráticas a las demandas de las clases trabajadoras y subalternas, sino que utiliza la violencia para reprimirlas. La respuesta del Estado no es para resolver los problemas, sino que es para impedir los reclamos y negar derechos, ¿cierto? Me parece entonces que eso es lo que caracteriza el Estado colombiano a lo largo de su historia y me parece que se evidencia hoy en día. ¿Cómo entender hoy la cuestión social o en qué escenario se mueve la cuestión social hoy a nivel planetario, pero también tiene sus condiciones similares en América Latina y también en Colombia? Me parece que la cuestión social hoy está ubicada en el marco de lo que hemos denominado neoliberalismo, ¿cierto? Y solamente voy a mencionar 4 características trascendentales del neoliberalismo que determinan la formación, el trabajo profesional y la agremiación. ¿Cuáles son esas 4 características del neoliberalismo? Primera, la flexibilización laboral. Ya no estamos en la época, no estamos en el contexto en que el trabajo es respetado, en que hay contratos a término indefinido, en que hay derechos laborales y demás. Ya estamos inclusive en otra lógica productiva y en otra lógica de relaciones nacionales e internacionales. La flexibilización del trabajo entonces ha hecho justamente que hoy por hoy estemos en una crisis profundísima, una crisis que algunos autores han denominado como estructural, que va a presentar algunas manifestaciones como el desempleo creciente. Y entonces, justamente el análisis de esa flexibilización laboral nos permite entender por qué el desempleo no va a disminuir, no ha disminuido y no va a disminuir en tanto se mantenga esta forma de producción y de relación social. Pero eso es una sola de las características. La otra de las características del neoliberalismo en el cual está ubicado la cuestión social hoy es el desmonte de los derechos, ¿cierto? Entonces hay un fuerte ataque en lo que fue el capitalismo central y lo poco que se avanzó con proyectos desarrollistas en su época y hoy también en lo que podríamos reconocer como gobiernos progresistas, todo eso se desmontó justamente con la idea de que eso hacía entrar en crisis el Estado, la economía, entonces ya no se habla de derechos universalizados, sino de algunos servicios focalizados. El Estado en sí va a ser puesto en jaque y se va a ampliar, porque el Estado efectivamente se amplía, pero para satisfacer intereses privados y no para garantizar derechos, ¿cierto? Entonces me parece que esa segunda característica no se puede perder de vista. ¿Cuál es la tercera característica? La financiarización de la economía. Y esa financiarización de la economía se da precisamente por el desmonte del aparato productivo, sea nacional o sea internacional. Pero lo que hoy estamos vivenciando es justamente de que hay una disminución de los procesos productivos. Eso genera desempleo, crisis de todo tipo, pero la consecuencia lógica de ello es que el poder económico, que se traduce en la mayoría de los casos en poder político, va al capital financiero, y el capital financiero no está respetando fronteras, no está respetando la autonomía relativa de los estados nacionales. El capital financiero inclusive está elevando a su máxima expresión la fetichización del dinero, sin importar entonces cuáles medidas pretenden tomar algunos gobiernos o no, ¿cierto? Y finalmente hay una ideología muy fuerte que desprestigia justamente lo público, que desprestigia al Estado y que lanza responsabilidades, éxitos y fracasos al individuo.
Entonces, aquí parece que, de acuerdo a la forma en que el individuo piense, de acuerdo a la forma en que el individuo actúe, puede enfrentarse de una u otra manera a la cuestión social, como si la salida estuviese en el individuo y en su subjetividad, ¿cierto? Hoy en día, para no colgarme mucho con el tiempo, porque sé que van 18 minutos, hoy en día me parece que el escenario trascendental en el cual en Colombia nos estamos enfrentando y que eso no va a resolverse en 1 o 2 años, sino que eso va a perdurar en el tiempo y por tanto amerita nuestra atención en este proceso de fundamentación o de reforma curricular, son 2 escenarios. Un escenario es la construcción de paz, ¿cierto? Me parece que ahí hay un punto trascendental con todo y lo que ello trae. Y el otro escenario es el escenario de la pandemia, con la claridad de que la pandemia, a mi modo de ver, no viene a generar la crisis y no trae nada nuevo. La pandemia lo que hace es profundizar lo que efectivamente ya se había instalado en la cuestión social contextualizada en ese escenario del neoliberalismo. ¿Por qué entonces hablar de esa cuestión social como una categoría necesaria para atraer al trabajo social? Porque es en últimas la realidad en la cual estamos y frente a la cual nos tenemos que enfrentar con una propuesta de proyecto profesional ético-político. Diana, prometo no extenderme mucho, pero ya sé que me estoy pasando un poquito. ¿En qué consiste Sergio, eso? perdón, interrumpo. No, igual como hemos sido tan juiciosos en el tiempo, le vamos a conceder 5 minutos más para que pueda ir haciendo el cierre de su exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable. Vean, entonces, el segundo punto que sería el proyecto profesional ético-político, es decir, frente a ese escenario, frente a ese contexto de la cuestión social, que todavía es un debate muy nuevo y casi ausente en el trabajo social, pero necesario, ¿cierto? Frente a ese escenario de la cuestión social, me parece a mí que la respuesta es pensar en clave de proyecto profesional ético-político. ¿Y en qué consiste eso? Vean, tiene 3 componentes esa expresión. Proyecto, un primer componente, profesional, segundo componente, ético-político, tercer componente. El primer componente, ¿a qué hace referencia? A proyecto, es decir, no es algo que está instalado, no es algo que está concluido, sino que es algo que se pretende estar construyendo permanentemente para llegar a un estado ideal, ¿cierto? O deseado, ¿cierto? Entonces, un proyecto es algo que se pretende realizar a futuro. Pero entonces, ahí me parece interesante llamar la atención sobre algo que escribía José Pablo Neto, y es que debemos diferenciar 3 tipos de proyectos. Un proyecto individual, y son los valores, las intencionalidades de cada uno y cada una de nosotras. El proyecto colectivo, y en ese proyecto colectivo es cuando tenemos que pensar entonces en un proyecto profesional, el proyecto que congrega a los y las profesionales de trabajo social, incluyendo estudiantes y egresados y egresadas. Y un tercer tipo de proyecto que sería un proyecto societario. ¿Qué tipo de sociedad es a la que estamos apuntando? ¿Qué tipo de sociedad es la que pretendemos construir? Esa diferenciación entre proyectos individuales, colectivos y societarios, a mí, desde el fundamento de donde me paro, me hace necesario clarificar algo, y es que teleología corresponde efectivamente a los proyectos individuales, más teleología no corresponde ni a los proyectos colectivos ni a los proyectos societarios. ¿Por qué? Porque esa condición teleológica propia del individuo se transforma en política cuando hablamos de colectivos o proyectos societarios. Pero me parece que eso es un apunte ahí como para abrir el debate posteriormente, ¿cierto? ¿En qué correspondería entonces o cuáles son las dimensiones que debería comprender ese proyecto ético-político? Que repito, es un proyecto profesional que congrega la dimensión ético-política, y entonces ahí lo que estamos hablando es de lo ético como el fundamento teórico, filosófico que nos permite valorar la realidad que tenemos y ver cuál es la realidad que queremos construir. Eso es la política, es la valoración de lo existente para ver efectivamente si se ratifica o si se intenta transformar. Pero no solamente la valoración de la realidad permite su transformación. La transformación se da a partir de acciones concretas, de intervenciones reales. Y por eso aparece lo político, ¿cierto? Entonces lo político lo podríamos entender como una práctica concreta, real. Vean lo interesante entonces que cuando se habla de proyecto profesional ético-político estamos hablando de la articulación entre teoría y práctica, no de otra cosa, ¿cierto? Pero no solamente es eso, sino que además de lo ético-político tendríamos que hacer explícito ese fundamento teórico-metodológico, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las divergencias? Y me parece que hemos dado avances significativos en Colombia. Todavía
falta mucho por avanzar, pero hemos avanzado, y es en el reconocimiento de la pluralidad teórica que hay en el trabajo social. Bien lo decía hace un poco la profesora Rosa María, citando a Lorena Molina, y es, hoy en día, afortunadamente, ya no se, casi que no se puede pensar el trabajo social sin el marxismo, ¿cierto? Porque hace parte de una de las corrientes teóricas que está ahí. Ahora bien, que yo sepa, autores y autoras destacadas nunca han pensado en tener un trabajo social marxista. Inclusive el propio José Paulo Neto, que es uno de los grandes exponentes del marxismo al interior del trabajo social, escribió un artículo muy bello que se llama Marxismo y Trabajo Social, y él concluye con eso: no pretendemos, no aspiramos, y así lo quisiéramos, no sería posible tener un trabajo social marxista, ¿cierto? Entonces, me parece que eso es interesante, y es en ese fundamento teórico-metodológico hacer explícitas y dar la posibilidad para que se fortalezcan y crezcan dentro del debate profesional las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas que hay. Y finalmente está esa dimensión técnica operativa, porque nada será, de nada nos servirá tener muy claro los valores, el tipo de práctica que se debe hacer, la comprensión teórica de la realidad en la que estamos, si no estamos capacitados y capacitadas de manera competente para llevar a cabo esas acciones. Y eso implica entonces que tenemos que prepararnos en esa dimensión técnico-operativa, que es la que en últimas permite transformar ideas en realidades. No, esa realidad no solamente se da por la voluntad que tengamos, sino por todas las causalidades, en esa relación de teleología y causalidad, por todas las causalidades que se van a dar. En últimas, y con estos 30 segundos restantes, me parece entonces que el análisis de la cuestión social debe entrar al trabajo social justamente para identificar cómo se da la política. La cuestión social no es otra cosa que la forma de la política en un escenario peculiar. Y ese escenario peculiar es el capital, la sociedad en la que actualmente nos encontramos, con la necesidad indiscutible de ver cuáles son las particularidades que tenemos en el escenario latinoamericano y en el escenario colombiano. Hay una canción, y esto es lo último, hay una canción que ya no suena tanto, ¿cierto?, que se llama Con datos de la UNICEF, y que daba datos de cómo estaba precarizada, cómo estaba degradada la vida de los niños y de las niñas. Y yo cierro con eso, con el coro de esa canción: no me digas que este es el mejor posible mundo de construir. Ciertamente la humanidad tiene mucha capacidad, y el trabajo social, en la autonomía relativa de construir su proyecto profesional, ciertamente tendrá que avanzar a contracorriente, pero podrá contribuir en la construcción de ese otro o de esos otros mundos posibles. Hasta ahí, muchas gracias, y me disculpan el tiempo de más. Profesor Sergio, muchas gracias por su intervención. Realmente, como lo mencionaba hace algún momento, hemos llevado pues, de alguna manera el tiempo de la forma más oportuna, entonces esto nos ha permitido pues extendernos un poco más. Desde la intervención que usted nos hace, es interesante cómo sitúa en primera instancia la democracia, ¿cierto? Las diferentes posturas o concepciones, pero finalmente usted cómo sitúa la democracia desde la pluralidad y la hegemonía para reconocer esas diversidades y ponerlas en tensión. Y desde allí, cómo hacer visible o cómo reconocer ese otro y ese lugar que puede tener desde esa mirada que se pueda dar a esa democracia. Considero que usted pone en el centro de la discusión la cuestión social y nos va llevando a reconocer esa cuestión social. Como trabajadores sociales podemos inclusive aportar a esa poca documentación que hay o investigación que se pudiera también construir en torno a la cuestión social. También es muy interesante cómo se puede responder a esa cuestión social con el proyecto ético-político y en esa posibilidad de que el proyecto se construye también en esa dualidad entre los fundamentos, pero también ya en lo concreto, en lo práctico, y que usted concluía al decir, es como esa relación entre lo teórico y lo práctico. Y también reconociendo pues como los diferentes aportes que se pueden traer de Neto en el sentido de visibilizar ese proyecto ético-político desde lo individual, lo colectivo y lo societario, pero también usted hace mención de que no solamente es desde las dimensiones ético-políticas, sino también incluir lo profesional, teórico y metodológico, y lo técnico-operativo, que sin lugar a dudas van a posibilitar
y van a concluir y van a permitir visualizar ese proyecto desde lo ético-político. Entonces, agradecerle por su intervención. En el chat hay algunas preguntas que están reconociendo pues también el debate que se puede hacer de las ideas que se han expuesto, y esa es la intención finalmente de este espacio, que posterior a la intervención de cada uno de nuestros invitados podamos retomar sus inquietudes, sus comentarios y poder generar la conversación. Entonces, los invito nuevamente para que puedan dejar en el chat sus inquietudes o comentarios, o en el momento en que se posibilite puedan activar sus micrófonos para hacer sus comentarios. Entonces, nuevamente, profesor Sergio, muchas gracias por su intervención. Estamos pues muy atentos a que se pueda continuar en un momento la conversación con las ideas que usted nos expuso. Bueno, entonces, ahora le damos paso a la profesional Daniela Correa Quintero. La invitamos para que nos pueda dar sus concepciones, apuestas acerca del quehacer profesional. Entonces, a Daniela, bienvenida. Buenos días y muchas gracias. Vale, Diana, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Agradecer por la invitación a este espacio. Mi intervención será un poco desde mi experiencia profesional como trabajadora social, y para ello me permito dar lectura a unas líneas que escribí en relación a ello. El día de hoy quiero compartirles un poco mi postura en relación a la pregunta ¿por qué es vital pensar la intervención social desde la perspectiva ético-política para la fundamentación curricular? Entendiendo la misma desde el escenario profesional y en este caso remitiéndome a las instituciones públicas de nuestro país. ¿Se han preguntado en algún momento, como estudiantes o como profesionales de trabajo social, cómo debemos poner en práctica en escenarios laborales como entidades territoriales o programas del gobierno nacional ese proyecto ético-político del cual se habla tanto en las aulas de clase, artículos o libros académicos? Esta pregunta le ha ido dando mucha cavidad a mis experiencias laborales, en las cuales he tenido la posibilidad de intervenir durante los anteriores 7 años. Escenarios en donde la trascendencia del formato con los actores locales es superior al proceso mismo de la intervención, en donde los tiempos de lo público no están en armonía con las necesidades estructurales de las comunidades, en donde las disputas entre partidos políticos han llevado a discontinuidades de procesos sociales que apuntan al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones, o en donde no sabes cómo responder de manera pertinente a una víctima de conflicto armado el por qué su atención psicosocial por el hecho victimizante llega después de 15 años. Podría seguir enumerando una cantidad considerable de eventos similares, y estoy segura que ustedes tienen otros más por exponer desde sus propias experiencias. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta es lo que realmente debe importarnos para alterar la continuidad de este tipo de acontecimientos. Para ello, considero importante acudir a la propuesta de Nora King de desplazar la discusión ética desde el reino de las prohibiciones hacia el reino de las argumentaciones. Esta propuesta le otorga a la ética un carácter conceptual, es decir, un carácter de mediación destinada a argumentar nuestras pretensiones como profesionales de lo social, en torno a lo que sea pertinente y justo, en donde en vez de cuestionarnos qué debemos hacer, nos planteemos por qué debemos hacer. En este punto, Akin propone para la ética una interrogación crítica contra aquellas posturas que expresan sintomáticamente dentro de nuestra profesión el sentido común neoliberal que pregona el actual agotamiento de las energías utópicas emancipatorias. Aquí debemos tener presente la trascendencia de nuestro quehacer profesional en el ámbito de las políticas públicas y sociales, en el cual asumimos diversos roles de acuerdo al modelo económico en el que nos encontramos inmersos, el tipo de población, contexto al cual pretendemos impactar con dichas políticas y la forma actual de gobierno que tenemos en nuestro territorio. Es vital vincularnos como trabajadores sociales en la elaboración y evaluación de las políticas sociales, recordando la importancia del otro, de los otros, en la coelaboración y construcción de estas, es decir, con las mismas comunidades que las requieren de acuerdo a sus necesidades reales y sentidas. Este aspecto se lee como el deber ser,
de nuestro quehacer profesional, con una perspectiva ético-política. Sin embargo, en nuestro contexto se ha visto empañado por los intereses e intencionalidades de los gobiernos de turno en sus diferentes escalas territoriales, encontrando, por ejemplo, en algunos territorios la ausencia de políticas públicas en temas trascendentales como salud mental, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, prevención de violencia de género, educación, por mencionar